Tiene la palabra la diputada Vanessa Siley. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por estar presente. Y quería referirme, incluso usando las palabras que el propio ministro expuso cuando comienza su alocución, y el ministro refiere, ministro Moroni, al estrecho margen con el cual se crean y constituyen estas primeras medidas de gobierno de emergencia que son volcadas en este proyecto de ley. Y quería comentarle también al ministro que no es casualidad que se esté votando una ley de emergencia que refiere a 9 o 10 aspectos diferentes, distintos tipos de emergencia: pública, económica, financiera, sanitaria, social, etcétera. Acá en la Cámara de Diputados, tan solo en este año 2019, que ya culmina, se han presentado alrededor de 200 proyectos de ley declarando distintos tipos de emergencia. Incluso diputados del interbloque Cambiemos han presentado proyectos de emergencias. Muchos proyectos de emergencia de economías regionales, muchos proyectos de emergencia también tarifaria, también alimentaria, también ocupacional. De hecho, este Congreso de la Nación votó 2 leyes de emergencia efectivamente votadas, una de ellas la emergencia ocupacional, otra de ellas la emergencia tarifaria, luego vetadas por el presidente de la Nación. Por eso también saludo que a través del decreto 34 se haya establecido la emergencia en materia ocupacional y la doble indemnización para frenar los despidos. Y la característica de las emergencias, de las leyes de emergencia y de los proyectos de emergencia, tienen precisamente un elemento fundamental, que es su temporalidad. Son emergencias por un tiempo determinado, hasta que la situación injusta, inequitativa, desfavorable para el pueblo entero se acomode, y una vez que esta situación se acomoda, se crean y se deben crear los proyectos estructurales. Ahí el Consejo Económico y Social, ahí la mesa que usted manifiesta para el tema de los sistemas previsionales o del sistema previsional argentino. En ese sentido, creo que cuando usted habla del estrecho margen, todos acá conocen, porque muchos diputados, no solo de nuestro bloque, sino que muchos diputados del interbloque Cambiemos han sido parte de este pronunciamiento también de emergencia en otras materias. Y cuando usted dice estrecho margen, solamente, y previo a hacerle la pregunta, me gustaría que todos compartamos la realidad en la que nos encontramos parados y sepamos que tenemos en la Argentina una pérdida de alrededor del 20% del poder adquisitivo, que tenemos 10,5 puntos de desocupación general, pero si analizamos los jóvenes y las mujeres jóvenes, hasta 25 años tenemos un 23% de desocupación. Si analizamos la pobreza en los niños y niñas, llega a un 60%. Si analizamos, no sé, cuánto quedó sujetado el Producto Bruto Interno de nuestro país a los intereses de la deuda, o la deuda externa quedó en un 98%. Yo siempre le digo a mis compañeros y compañeras, es como que vos cobres tu sueldo, pagues el 98% de tu sueldo en deuda y te queda un 2% nada más para poder vivir. Y ese estrecho margen creo que también nos tiene que permitir, y acá un aporte, una pregunta sumando a lo que dijo el diputado Hugo Yasky, el tema de los cooperativistas y las cooperativas y las mutuales. Que se pueda contemplar también a este sector económico y productivo que viene siempre a aportar. De hecho, en estos años se han cerrado más de 20.000 pequeñas y medianas empresas, pero no hubo una cooperativa que se haya cerrado. Porque a pesar de los tarifazos, a pesar de la falta de poder colocar sus productos, esas cooperativas siguieron funcionando con el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras. Por eso, una contemplación hacia ellas en este marco también puede ser de exhibición de impuestos o de multas, etcétera.
Y con respecto a otro tema que también lo hemos conversado con el ministro Ginés González García, que refiere a las obras sociales, hay en el título de emergencia sanitaria varios artículos que tienen que ver con las obras sociales, tienen que ver con el sistema de obras sociales, pero no hay una alusión. Esos artículos están dispersos por la ley. No hay una alusión a la emergencia en materia de obras sociales, que es algo que comparten ambas carteras, digamos, de trabajo y de salud. Un aporte que queríamos hacer y una pregunta que le quería hacer en este punto particular al ministro Moroni era si podemos hacer una síntesis de estos artículos o una mención de estos artículos. Nosotros nos interesaría que específicamente se refiera a la emergencia en materia de obras sociales. Nada más eso y muchas gracias. Gracias, diputada.